Muy buenos días a todas y todos. Siendo las 11 horas con 24 minutos de este día 18 de noviembre de 2015, daremos inicio a la 42ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, por favor, secretaria, le pido haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionados. Para celebrar la 42ª sesión ordinaria de fecha 18 de noviembre de 2015, se encuentran presentes la comisionada Eva Abaid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Muy bien, una vez instalada esta 42ª sesión ordinaria, en este momento haremos un receso. Muchas gracias. Sus términos. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de esta sesión. Muy bien. Estamos entonces en el punto 3 relativo a la aprobación del acta Infoem ORD 41-2015 de fecha 10 de noviembre de 2015. Y para tal efecto, también si no hay alguna modificación, pido a mis compañeros aprobemos en sus términos el acta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem /ORD /41/2015 de fecha 10 de noviembre de 2015. Muy bien. Estamos entonces en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno y así es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1604 remitido a este Pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Naucalpan de Juárez, proyecto en el cual el comisionado ponente propone a este Pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1604 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1604 revocando la respuesta del municipio de Naucalpan de Juárez. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1605 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Naucalpan de Juárez y proyecto en el cual la comisionada ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1605 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1605 modificando la respuesta del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez. Muy bien, hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1610 remitido a este Pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, proyecto en el cual la comisionada ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidente. Quiero hacer una modificación en los resolutivos, en específico el resolutivo primero, quedando de la siguiente manera. Bueno, creo que es importante precisar que quedaría: resultan inoperantes las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente. Por ende, se revoca la respuesta del sujeto obligado y se ordena al Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos realice a través de su comité de información el acuerdo de clasificación por confidencialidad. Con esta precisión que ha hecho la propia comisionada ponente, por favor, secretaria, tome nota primero que es una precisión al resolutivo primero. Una vez hecho esto, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1610 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez y con las precisiones que ha hecho la ponente. Comisionada Abaid. A favor modificado.
Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta por la comisionada. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1610, revocando la respuesta del municipio de Catepec de Morelos y con las precisiones hechas por la ponente en el resolutivo primero. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1630, también remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del municipio de Naucalpan de Juárez y proyecto en el cual la comisionada propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1630 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1630 revocando la respuesta del municipio de Naucalpan de Juárez. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución de los siguientes recursos de revisión acumulados: 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1641, 1642, 1644, 1682 y 1683, proyecto también remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del Instituto Materno Infantil del Estado de México y proyecto en el cual la comisionada ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados que ya ha mencionado la comisionada presidenta. Comisionada Abaí. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1641, 1642, 1644, 1682 y 1683, modificando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1640, remitido también por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del municipio de Tepotzotlán, proyecto en el cual la comisionada propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1640 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1640 modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1645, remitido también por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del municipio de Tepotzotlán, proyecto en el cual la comisionada ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1645 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor en los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1645 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución 1646 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Amatepec y proyecto en el cual propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este caso, antes de someter a votación, propongo a mis compañeros, si lo tienen a bien, me permitan modificar el resolutivo segundo, en donde se ordena la entrega de información vía SIMEX, eliminando solamente la primera parte, la primera viñeta, que dice el documento donde conste o del cual puedo obtener el dato estadístico de la división o agrupación a la cual pertenece el personal de seguridad pública, policías, de ser el caso en su versión pública. Estaría eliminando nada más este párrafo. Bien, si no tienen inconveniente y si no hay mayor comentario, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1646 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor modificado.
Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones expuestas la resolución del recurso de revisión 1646 modificando la respuesta del municipio de Amatepec. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1647, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Toluca y proyecto en el cual la comisionada ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Solicito a mis compañeros comisionados, si no tienen inconveniente, modificar el resolutivo segundo, donde se elimina el inciso B. Por favor. Muy bien. Con esta precisión, al resolutivo segundo realizado por la propia comisionada ponente, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1647 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. A favor con la modificación anunciada. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones expuestas por la ponente la resolución del recurso de revisión 1647 modificando la respuesta del municipio de Toluca. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1650 remitido a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Naucalpan de Juárez y proyecto en el cual la comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1650 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1650 confirmando la respuesta del municipio de Naucalpan de Juárez. Muy bien, es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1651 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Huixquilucan, proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1651 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1651 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1653 que remite a este pleno el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Nezahualcóyotl y proyecto en el cual el comisionado ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1653 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1653 sobreseyendo el mismo. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1657 remitido a este pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Cuautitlán Izcalli y proyecto en el cual la comisionada ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1657 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. A favor con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos, emitiendo opinión particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, la resolución del recurso de revisión 1657, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1658 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Tlalnepantla de Vaz y proyecto en el cual el comisionado ponente propone a este pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria.
Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1658 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, con voto particular concurrente. Comisionada Presidenta. A favor con voto particular. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1658, emitiendo voto particular concurrente la comisionada Eva Baid Yapur, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada Presidenta. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1668, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Tlalnepantla de Vaz, proyecto en el cual el comisionado ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Atendiendo una observación que se formuló al proyecto de resolución que presento, me permito proponer modificar el segundo resolutivo. Permanece el mismo sentido, solamente se eliminarían en las 4 viñetas la última parte que dice lo siguiente: con excepción de aquellos apoyos que durante su gestión hubiesen estado sujetos a comprobación, que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Muy bien, secretaria. Con esta precisión en el resolutivo segundo por parte del comisionado ponente, por favor tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1668 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y con las precisiones hechas por él mismo. Comisionada Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta por el comisionado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, con la modificación. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1668 con las modificaciones expuestas por el ponente y modificando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1678, también remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, proyecto en el cual el comisionado ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1678 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1678 sobreseyendo el mismo. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1681 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del Poder Judicial del Estado de México y proponiendo a mis compañeros el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1681 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1681 sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1689 remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Cuautitlán Izcalli, en el cual el comisionado ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1689 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor con opinión particular. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1689, emitiendo opinión particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1696 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto de la Secretaría del Medio Ambiente, proponiendo a mis compañeros el sobreseimiento. Por
favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1696 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1696, sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1717 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto de la Universidad Autónoma del Estado de México y proponiendo en este caso el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1717 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1717, sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1739 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Nezahualcóyotl, proponiendo en este caso el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1739 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1739, sobreseyendo el mismo. Gracias. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Así, daré lectura a cada uno de los recursos de revisión que corresponde a los proyectos de resolución presentados por los comisionados de este pleno. El recurso 1664, que acumula el 1665 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Naucalpan de Juárez, que al ser negativa propone ordenar entrega de información. El recurso 1672 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Tlalmanalco, que también al ser negativa propone ordenar entrega de información. En el recurso 1677 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Nezahualcóyotl, no obstante de ser negativa, se propone el sobreseimiento también por satisfacer el derecho de acceso a la información. En los recursos acumulados 1679 y 1680 del proyecto de resolución remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Cuautitlán Izcalli, al ser negativa también propone ordenar entrega de información. Y finalmente en este bloque el proyecto de resolución en el recurso 1693 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en relación al municipio de Nezahualcóyotl, que también al ser negativa se ordena entrega de información. Pregunto a mis compañeros si desean separar o hacer comentarios respecto de alguno de estos proyectos de resolución y si no, por favor, secretaria, tome la votación en bloque. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado a los que ya ha dado lectura la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor de todos los proyectos. Comisionado Luna. A favor de todos los proyectos con opinión particular en el 1679 y 1680. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión 1664 y 1665 acumulados, 1672, 1677, 1679 y 1680 acumulados, emitiendo opinión particular en el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y el 1693. Yo tengo que la opinión particular es en el 1693. ¿Sí es correcto? 7980, perdón. Muy bien, sí, secretaria, es correcto. Tomé mala nota. Muchas gracias.
Estamos entonces en el punto 26 del orden del día relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, Secretaria, téngase por presentados. Así, hemos llegado al punto 27 del orden del día relativo a los asuntos generales. Tenemos listados en asuntos generales el 27.1, la aprobación del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión que la Secretaria Técnica en este momento va a enlistar. Comisionado, someto a su consideración la propuesta de acumulación de recursos de revisión. En primer término son los recursos de revisión 1750 y 1751, cuyo sujeto obligado es el Poder Judicial, y en este caso acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En el segundo bloque, el 1763 y 1764, el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Capulhuac y acumularía el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. En ese sentido, si desean emitir la votación. Sí, por favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones ya referidas por mí. Muy bien, muchas gracias. Siendo entonces las 12 horas con 59 minutos de este día 18 de noviembre de 2015, hemos concluido la 42ª sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias a todas y todos. Gracias.